Las mejores decisiones se toman en calma, cuando el corazón no es como un reloj. La respiración es un refugio. Hay situaciones que rebasan el entendimiento y solo te queda respirar. Soy Montse Mateos y estas palabras de Nazaret Castellanos nos invitan a gestionar el estrés desde la calma. El tema que nos ocupa hoy en Trabajo y Más. Hola Nazaret, Hola. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida a este refugio que tratamos de conseguir con todos nuestros invitados. Nazaret Castellanos es física, neurocientífica, divulgadora y especializada en la investigación científica de la actividad cerebral. Es presidenta de la Fundación IGEIA, Biomedicina del Estilo de Vida. Antes de nada, Nazaret, explícanos un poco qué es esto de Fundación IGEIA y qué es IGEIA. Pues mira, yo llevo investigando en neurociencia pues más de, yo creo que son 26 años y siempre he estado muy vinculada a la enfermedad de Alzheimer, a daño cerebral, pero desde hace como unos 12 años investigamos la salud mental desde el punto de vista del organismo, como la respiración, el intestino, el corazón y por supuesto el cerebro influyen en esa salud mental. Entonces algo que es muy importante, que yo creo que tenemos un poquito que apostar por ello, es crear una medicina que no solo sea curativa, que es la que tenemos principalmente, que nos intenta curar cuando ya tenemos un problema, sino apostar por esa medicina que es preventiva. Es decir, qué sufrimiento podemos evitar, qué podemos prevenir. Entonces, IGEIA es una fundación donde solo hacemos investigación científica. IGEIA era la diosa de la salud, la que crea salud. Su hermana era Panacea, que es la diosa de la medicina, la que cura, y es la que más nosotros hemos desarrollado. Entonces, en nuestra investigación lo que pretendemos es ver qué podemos hacer para intentar mantenernos bien, para intentar estar bien y para intentar prevenir aquellas situaciones a las que muchas veces llegamos y que a lo mejor se podían haber atenuado. Hombre, es básico y fundamental que me menciones esto de la prevención, porque es lo que nos interesa en este ratito que vamos a estar contigo. ¿Se puede gestionar el estrés antes de que aparezca? ¿Es posible prevenirlo, Nazaret? Pues mira, una de las facetas más peligrosas del estrés es no saber que lo tenemos. Y esto es curioso porque gran parte de las personas que tienen ansiedad y estrés casi de forma crónica no percibe. No son conscientes de ellos. Exacto. Entonces no hay nada peor que ser ciego de lo que tienes delante, ¿no? Eso es que está integrado en tu rutina, ¿no? Lo hemos normalizado tanto estar mal, ¿no? Y por eso nuestro enfoque, ¿no?, de la medicina preventiva. Aprende a reconocer qué significa estar bien y qué significa estar mal. Aprende a conocerte. Entonces ya solo prevenir el estrés es decir, voy a conocerlo. ¿Cómo es cuando yo tengo estrés? Y entonces empiezo a identificar en mí misma, me estoy estresando. Yeah. Entonces ahí, cuando la subida todavía es suave, pues puedo hacer algo, porque muchas veces cuando ya nos damos cuenta del estrés es cuando el estrés de una magnitud que muchas veces es inabarcable porque no podemos con todo. Sí, cuando dices me estoy estresando es que ya el estrés lleva un rato. Ya estamos por los suelos. Exactamente. Entonces, ¿cómo bajar el umbral de la percepción de nuestra salud mental? A ver, yo no soy experta en estos temas, pero sí que es verdad que hay gente que dice me estoy estresando y entonces optas pues por caminar 1 hora al día, irte al gimnasio varias veces por semana o incluso solamente una. ¿Existe una dosis óptima de ejercicio físico desde una perspectiva neurocientífica para reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo? Yo no sé qué es lo óptimo. Sí, lo que se ha medido es lo mínimo, es unos 120 minutos a la semana, que es como ir 2 veces a la semana. De movimiento. De movimiento, de ejercicio, ¿no? Pues es lo que tú dices, me voy al gimnasio 2 veces a la semana durante 1 hora. Eso es lo que se ha medido que es, por así decirlo, lo aconsejable y un poco lo mínimo. Pero luego hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es el mínimo asumible, el máximo asumible y el mínimo efectivo. ¿Cuánto yo puedo asumir y cuánto es lo que yo necesito? Entonces ahí, claro, eso son estadísticas. Lo mejor es ir 2 horas a la semana al gimnasio. Luego tengo que ver en mí misma si eso para mí es mucho o poco y si eso es lo que yo necesito, porque a lo mejor necesito más o a lo mejor con menos me vale, ¿vale? Pero lo que nos dicen eso es que 2 horas a la semana. Pero hay un concepto que me parece mucho más interesante y son los snacks deportivos, que es, porque lo que nosotros normalmente hacemos es, estoy todo el día sentada de un lado para otro, voy corriendo, ahora cojo a la niña, tal y cual, luego me voy al gimnasio, otra, y entonces es 0 ejercicio, todo el ejercicio en 1 hora, luego vuelvo.
es que a lo largo del día, aparte de hacer eso, ir al gimnasio 2 veces a la semana o 3, que eso es fantástico, a lo largo del día incluir micros movimientos. Pues eso, estoy trabajando, entonces estoy 1 hora sentada en mi mesa, en un ordenador, que es lo que hacemos la mayoría, ¿no? Pues a lo largo de esa hora yo me estiro, me levanto, subo y bajo las escaleras. Y estamos hablando, los snacks deportivos que se han medido que son efectivos para el cerebro, estamos hablando de 5 minutos. O únicamente que respirar no muchas veces, ¿no? Parar y respirar. Pero movimiento. No, y luego están los snacks que yo llamo de calma, ¿no? Las pausas compasivas, ¿no? Que dice un compañero mío, Miguel Riutor. Esas pausas compasivas es lo mismo decir, vale, pues no solo me muevo, sino que ahora hago una respiración hacia adentro y trabajo un poco esa amabilidad hacia mí misma de me voy a calmar un poco. Sí, ser amable con nosotros mismos. Que es calmarse muchas veces. Que muchas veces somos los mayores tiranos. Que no hace falta decirse qué fantástica soy. Yo no creo en esa amabilidad. O sea, un acto de amabilidad es voy a descansar un momento, ¿no? Como una caricia, ¿no? Sí, entonces ese momento sencillo. que es cerrar los ojos, es un poco de privación sensorial, pues intento cerrar los ojos, a lo mejor me pongo unos cascos si estoy en un entorno que hay ruido, pero ya solo con un poco con eso, unos minutos, decir, me permito descansar. Y entonces eso nos lleva a un concepto que es la base de la Fundación Igeia, que es el cuidarse, que no lo tenemos nada incorporado y que lo tenemos como muy frivolizado. ¿Está relacionado eso de alguna manera con el desarrollo de una mayor inteligencia emocional, sobre todo para reconocer y gestionar nuestras emociones, las que tenemos y sobre todo aquellas que nos asaltan día a día? Por supuesto. Es una de las bases de la inteligencia emocional. El automotivarse, el cuidarse a uno mismo, el saber reconocer las emociones, porque insisto que cuidarse no es decir estoy todo el día sonriendo y estoy bien, es a lo mejor aceptar esa emoción que tengo y bueno, pues mira, ahora estoy mal y me acompaño a mí misma, ¿no? A mí me gusta mucho un autor, ¿no? Que dice, no nos hagamos líos teóricos, ¿cómo cuidarías a un bebé? ¿No? Pues eso, estás pendiente de que no le pase nada, por tanto cuidas su cuerpo, le alimentas, le limpias y luego le tratas normalmente con mucha ternura. Existe, yo no sé si esto es, no sé si políticamente neurocientífico, Naza, ¿existe algún truco para activar la calma en situaciones puntuales o en periodos profesionales o personales que se prolongan en el tiempo y nos llegan a un estrés continuo? Porque supongo que es lo más complicado, ¿no? Porque a lo mejor si tienes un pico de estrés, explotas y luego vuelves, pero cuando esto se mantiene en el tiempo, sobre todo cuando se mezclan situaciones personales, profesionales. El estrés que realmente nos hace daño es ese que es prolongado. El otro, tenemos bastantes mecanismos de adaptación rápida, ¿no? Se han propuesto muchos. El que yo te hablo es el que nosotros hemos estudiado en el laboratorio, que es la respiración, ¿no? Y que, bueno, pues a mí también en lo personal me ha ayudado mucho, ¿no? En esas situaciones sostenidas en el tiempo, ¿no? Que como decía esa frase que has leído al principio, que es de Steiner, ¿no? De hay situaciones que rebasan el entendimiento. Solo te queda respirar. Nosotros estudiamos cómo la respiración modula la actividad cerebral en las partes límbicas del cerebro, es decir, aquellas que están involucradas en la gestión de las emociones. En concreto, nos hemos fijado en una red neuronal, que es la red de saliencia, que es la que gestiona la ansiedad. Entonces, lo que hemos visto es que cuando tenemos ansiedad, pues evidentemente todo nuestro cuerpo lo manifiesta, ¿no? Y creo que todos hemos visto, pues eso, la tripa, se me hincha la tripa, todo me sienta mal, tengo contracciones, el cuerpo es una pantalla impresionante, ¿no? Que nos hace ver lo que está pasando. Y, por supuesto, la respiración también se altera. Es quizá lo más rápido que se altera en nuestro cuerpo. Entonces, cuando estamos pasando por esas situaciones, empezamos a respirar de una forma que el cuerpo utiliza para que sigas estando mal, porque claro, si estás mal te lo tiene que expresar. Pero ¿qué es lo que pasa con la respiración? Que tiene una carretera también de vuelta y que yo la puedo modificar a voluntad. Por tanto, si yo empiezo a respirar de otra forma, el cerebro va a interpretar que ese estado de ansiedad se está aminorando, aunque tu condición siga siendo bastante difícil, ¿no? Entonces, cuando estamos en esa situación, se ha observado que hay un fenómeno que se llama la apnea inducida por la amígdala. La amígdala es una estructura del cerebro que es la más involucrada en esos estados de ansiedad. Cuando tenemos ansiedad, esa estructura se activa mucho. O sea, si nuestras neuronas normalmente hacen pam, 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 en estado de ansiedad hacen pa, 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 en esa estructura. Es como un tambor continuo, ¿no? Absoluto. Pa, 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 está muy agitada. Entonces, esa zona, cuando está muy agitada, lo que hace es que intenta retrasar que vuelvas a inspirar. Es decir,
Inspiramos, luego exhalamos, soltamos el aire y normalmente hay un periodo pequeñito de tiempo en el que ni inhalo ni exhalo. Me quedo ahí como en esa apnea. Cojo aire, lo suelto, me quedo ahí un poquito y vuelvo a inhalar. Pues cuando tenemos ese estado de ansiedad y esa amígdala está muy activada, lo que hace es que intenta retrasar que yo vuelva a inspirar. Por tanto, inspiro, exhalo y me quedo ahí. Y fíjate lo que hace la amígdala, que es capaz de saltarse hasta 2 y 3 respiraciones. Es decir, el tiempo en el que yo tendría que haber vuelto a inspirar y exhalar, y vuelto a inspirar y exhalar, no lo he hecho, me quedo así, el típico suspiro, ¿no? Sí. ¡Ay! Sí. Y te quedas ahí muerta. ¿Por qué? Porque esa estructura está diciendo que no vuelva a inspirar, porque eso me genera un estado de ansiedad y de baja de vitalidad tremenda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo observo cómo estoy respirando y voy observando esa respiración que es entrecortada, que se acelera, que cojo el aire con mucha prisa, luego lo suelto en una bocanada y luego me quedo ahí retenida. Entonces, observando mi respiración, puedo decir, este patrón no me parece el más saludable que pueda ser, ¿no? Entonces, intentar ahí trabajar tú misma con la respiración voy a hacer que mi respiración sea lenta, voy a hacer que no me salte las respiraciones, voy a intentar hacerlo más suave, es decir, trabajar con tu propia respiración. La respiración a mí me parece uno de los grandes aliados que tenemos. De hecho, hablas mucho de la respiración en El puente donde habitan las mariposas, que es el último libro que has publicado, y mencionas la conexión entre la respiración, la neurociencia, la búsqueda de identidad y también la paz interior. ¿Qué les dirías a los más escépticos sobre los beneficios de la respiración? Porque sí que es cierto que cuando se tratan de estos temas, pues hay muchos que tienden a pensar de que, a ver, tengo que trabajar yo la respiración si es algo que me viene dado. ¿Qué les dirías a estas personas? Entiendo su postura porque desde el punto de vista científico es muy reciente. En otras tradiciones y también nuestra medicina, la cuna de nuestra medicina, que es la griega, se ha hablado mucho de respiración, pero desde hace unos 300 años pues todo aquello ha quedado obsoleto. Entonces entiendo absolutamente que... Es más, tampoco me gusta, ¿no?, cuando alguien se cree todo ahí a la primera porque lo dicen así, ¿no? Entonces sí que invitaría quizá a que pues puedan repasar los estudios científicos que se están haciendo, ¿no?, que son recientes, pero por eso también creo tanto en el papel de la divulgación. ¿Hay alguno que sea muy rompedor de estos estudios científicos? Bueno, el primero es el que hizo Stanford, que publica en la revista Science. Science y Nature son las revistas número 1 de ciencia, y publicar ahí es dificilísimo porque tienes que demostrar de todo 1000 veces. Entonces, cuando se publica algo ahí es que es sólido, normalmente, ¿no? Entonces, en el 2017, Stanford publica un estudio donde muestra, un estudio animal que luego se corrobora en cerebro humano, la primera neuroanatomía de la respiración, donde muestran anatómicamente unas vías que conectan las zonas del cerebro que saben cómo respiramos con las estructuras cerebrales que están involucradas en la atención, en la memoria y en la gestión de las emociones. A partir de ahí se ha hecho mucho en cerebro humano, en adulto, tanto con neuroimagen como con registros intracraneales que se meten dentro del cerebro. Entonces, ya está absolutamente aceptado. O sea, la comunidad científica, que hace a lo mejor 5 o 6 años todavía decía, bueno, hay que esperar a ver si esto cumple o no, ahora ya no tenemos esa resistencia para nada y se publican artículos de muy alto impacto, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, colaboramos con la profesora Lazar de la Universidad de Harvard, de la Facultad de Medicina, midiendo pues eso, la influencia de cada fosa sobre estructuras cerebrales, corticales, profundas. O sea, que lo intentamos hacer como muy, muy riguroso, pero que pienso que si eso luego no se traslada a un lenguaje más cotidiano, pues leer un artículo en Science, como yo siempre digo, mis hermanas no entenderían nada, y no significa que sean analfabetas. Tienen sus carreras, pero no son científicas. Entonces, algo tan importante que nos habla del estilo de vida, pues eso, si no lo divulgas, ¿para qué vale, no? Sí, la verdad es que es... Oye, sería absurdo. Algo que se ha popularizado mucho es el mindfulness. Sí que es verdad que ahora pocas personas son ajenas al mindfulness, más a sus beneficios y sobre todo a practicarlo, ¿no? Que el mindfulness, corrígeme si me confundo, es centrar tu atención en algo que estés haciendo y no dispersarte. ¿Existe conexión entre la gestión del estrés y la práctica de mindfulness? ¿Lleva una cosa
a la otra? Sí. Mira, mindfulness como término aparece por un profesor de la Universidad de Brown en Boston, que es el profesor John Kabat-Zinn, un biólogo molecular que hace 40 años observaba cómo sus pacientes, cuando tenían estrés, tenían una peor progresión en la enfermedad y en la recuperación. Él era meditador, en este caso de la tradición Zen, pero intentó ver cómo podía llevar esa meditación, la meditación Zen a lo mejor es un poco más sofisticada, cómo llevarlo a una práctica que pueda bajarlo un poco más a la tierra. Exacto. ¿no? Y entonces él, ya hace 40 años, creó un programa que se llama MBSR, que es el programa de reducción del estrés basado en mindfulness, para ver cómo aprender esa práctica de mindfulness, que es atención plena, realmente, el término, cómo eso disminuye los niveles de estrés. Como él estaba vinculado a la universidad y a la investigación, enseguida, vio cómo sus pacientes pues mejoraban, dijo, esto yo lo quiero medir, a ver si realmente pues hay una estadística detrás que nos apoye. Y fíjate, pues en 40 años la cantidad de estudios que hay sobre ello. Es el programa más avalado científicamente. Entonces se ha visto desde el punto de vista psicológico y también desde el punto de vista neuronal. Es un programa que dura 8 semanas, ¿no? Donde no es tan exigente, aunque sí que se pide una práctica. Si no vas a practicar todos los días, el programa no te va a hacer nada. O sea, el ingrediente principal es tu voluntad, y se ha visto que produce cambios anatómicos y funcionales en el cerebro. Y de eso hay bastante evidencia. Ya hemos dado un pasito más, ¿no? Hemos dado muchos. Además es que sí que es cierto que las prácticas de mindfulness hay algunas grandes empresas que ya las están incorporando, incluso a empresas del IBEX 35. O sea que supongo que esa concienciación poco a poco tiene cala. Dime qué truco o cambio distinto basado en la neurociencia propones para implementar hoy mismo y sentir un impacto positivo en la calma. Bueno, pues aparte de eso de observar la respiración, ¿no? Que yo que creo no es poco, que por no otra es parte. Poco, aprender a conocerla. Hay una parte que estamos estudiando, porque nosotros lo que hacemos en el laboratorio es que viene alguien y le ponemos electrodos por todas partes. Entonces estudiamos pues no solo el campo eléctrico del estómago, respiración, corazón, sino el movimiento de los ojos. No prestamos mucha atención a nuestros ojos. Los ojos son cerebro, ¿no? Es esa parte del cerebro que queda afuera. Entonces, la expresión de los ojos, toda la musculatura, ¿no? Lo tensa que pueda estar alrededor, cómo fijo o no la mirada, cómo relajo los ojos. Las sensaciones que tenemos debajo de los ojos están conectadas con las estructuras más involucradas en la emoción y el cansancio. Por eso, cuando estamos cansados, sentimos como si tuviéramos ahí un peso inmenso debajo de los ojos, ¿no? Entonces, calmar la mirada, que esto es algo que dice la Universidad de Cambridge, que a mí me gusta mucho, pacificar el gesto. Yo creo que en el cuerpo, en todo el cuerpo, tenemos una gran cantidad de recursos y llaves que nos llevan a modular el funcionamiento del cerebro y, por tanto, tener otra expresión de cómo vivimos. Entonces, partiendo de los ojos, ¿no? Lo que decíamos antes de esas pausas compasivas, esos micro relax que puedes introducir a lo largo del día, ¿no? Estamos trabajando normalmente siempre con un ordenador, que fíjate lo que cansa el ojo, o sea, como cerrar los ojos durante un minuto y dejarlos calmados, ¿no? Y esa sensación de calma en el ojo, ¿no? Eso, por ejemplo, es un gran recurso. Luego, por supuesto, el movimiento tiene que estar presente. Siempre digo, ¿no?, que me parece tremendamente peligroso tener a la humanidad sentada. Bailar. Sí, soy una gran defensora del baile como protector de la salud mental, ¿no? Entonces, a veces digo, tengo la sensación de que a veces nos complicamos demasiado las cosas y era un poco más fácil, ¿no? El contacto con la naturaleza, por supuesto, una dieta equilibrada. Entonces, lo que nosotros estamos viendo ahora, que ahora justo estamos en una revisión de un artículo, ¿no?, que hemos hecho, es que cuando estamos mal, cuando estamos pasando por situaciones que son difíciles, como decías antes, el cerebro escucha más al cuerpo y no al revés. O sea, puede desconectarse, pero normalmente lo que hace es que escucha más. ¿Qué significa eso? Que aquello que hagas que no sea del todo saludable te va a costar más caro. Si yo estoy mal, estoy atravesando un momento difícil o estoy muy estresada y descuido mi dieta, esa dieta que me estoy comiendo me va a hacer más daño que si eso mismo me lo como un momento que estoy estupendísima de la vida. Entonces, como el cuidado a veces es casi de obligado cumplimiento. Sí. Porque si no, te va a dificultar mucho más, mucho más. Pero ¿qué pasa? Que también es ahí donde más me cuesta cuidarme, porque tendemos a abandonarnos, sí, ¿no? A que te sobrepase lo que viene de fuera
y olvidar, abandonar y olvidar lo que tienes, cuando lo que tienes dentro. Cuando todo es difícil, el esfuerzo es casi lo primero que abandonamos. Pues Naza, me quedo con esos 120 minutos de ejercicios semanales que no parecen demasiados, ¿no? Puede ser bailar. También con hacer esas paradas y sobre todo con respirar. Muchas gracias por haber estado con nosotros este rato. Ya sabes que tienes las puertas abiertas de par en par para invitarnos a la calma. Muchísimas gracias a todos vosotros por escucharnos. Esperamos contar con toda vuestra atención y con toda la calma en los próximos capítulos en esta segunda temporada, que ya vamos por el 3er capítulo. Soy Monse Mateos, presento este podcast de Vida en la Oficina y Desarrollo de Carrera que está editado por Tamara Vázquez y dirigido por Amparo Polo. Nos podéis encontrar en todas las plataformas de podcast y en expansión.com. Hasta la próxima y muchísimas gracias.